Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de siempre estamos en La Clave y pues ya es diciembre. Estamos en el último mes del año, como la semana pasada les prometimos, hasta el final de este 2020 con todos ustedes. Y le agradecemos que nos acompañen. Hoy tenemos un programa interesante, especial. Yo creo que se van a quedar con nosotros. Mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mónica Camarena. Y pues sí, esta noche tenemos un programa excepcional en todo el sentido de la palabra. Nos acompañan, nos hacen el honor de estar con nosotros en La Clave esta noche dos reconocidos académicos de larga trayectoria. Me refiero a la doctora Mireya Toto Gutiérrez y al doctor Alberto Olvera Rivera, de quien voy a leer brevemente sus respectivas síntesis curriculares, pues para que sepa nuestro auditorio quién nos está acompañando así de manera muy formal esta noche, ¿no? La doctora Mireya Toto Gutiérrez es especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, funcionaria pública en diversas administraciones, es integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, fue diputada y asesora de gobernadores, de exgobernadores, y ha elaborado innumerables proyectos de ley. Fue diputada federal, como decíamos, y en la Cámara presidió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Encabezó también la Fundación Cambio 21, hoy Fundación Colosio, y trabajó en la Embajada de México en París. Ha dictado conferencias y publicado en México y el extranjero e impartido cátedra en diversas instituciones de educación superior, también dentro del país y a nivel internacional. En Francia, Italia y México ha militado en grupos feministas y por los derechos de las mujeres. Fue organizadora del Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer en Frankfurt, Alemania, presidido por Simone de Beauvoir. Por su parte, el doctor Alberto Olvera Rivera es doctor en Sociología por la New School for Social Research, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado una gran cantidad de libros, capítulos de obras y artículos, ya sea como autor, coautor, editor y coordinador. Entre otras obras en las que ha participado, se encuentran narrativas de los sistemas estatales anticorrupción en México, reflexiones desde lo local, Veracruz en su laberinto, autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte, la justicia denegada, ensayos sobre acceso a la justicia en Veracruz, México 2018, elección plebiscitaria, crisis neoliberal y proyecto populista, por citar algunos. Fue distinguido con el premio Miroslava Bridge por la UAM Xochimilco, por ser coautor del artículo Acallar las voces, ocultar la verdad, violencia contra los periodistas en Veracruz, así como con el premio Martin Diskin, otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Es activista civil y colaborador eventual del diario español El País. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen esta noche y pues, como decía, tenemos invitados, sin lugar a duda, de lujo. Definitivamente, Aurelio, les agradecemos muchísimo la presencia a los dos doctores muy reconocidos. Y bueno, voy a dar un pequeño contexto de los temas que vamos a tratar, pues que obviamente pues, son la prioridad en este momento para el análisis de aquellos que tienen la experiencia y la investigación en varios sentidos. Se cumplen 2 años del primer gobierno de Morena, del relevo después de un gobierno priista, 2 años donde, bueno, pues ha habido de todo. En este contexto nos gustaría hacer un análisis, pues, muy serio, muy frío, de la situación que estamos viendo de frente en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil en lo económico, en lo financiero, en medio también de problemas de seguridad. Pero finalmente de lo que se trata hoy en La Clave es de analizar los primeros 2 años de gobierno y empecemos por el gobierno federal, Aurelio.
Así es, empecemos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ayer, 1 de diciembre, pues dio un informe, como acostumbra hacer, que ya no sabemos ni cuántos informes lleva dados en lo que va de su administración 2 años, pero más allá de las cifras, pues para muchos alegres que se dieron ayer, ¿cuál es su análisis respecto de esas cifras que se manejan contra las que vemos en otros indicadores, en indicadores de otro tipo de organismos y sobre todo lo que se refleja en la realidad del país? Como quieran ustedes abordar el tema. Si quiere empezamos con la doctora Mireya Toto para que le demos paso a las mujeres en este programa. Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordialmente a Aurelia, Mónica, Alberto. Es un gusto compartir este espacio de charla, de plática, de reflexión. Yo quisiera dejar sentado desde un principio que desde mi perspectiva, lo que escuchamos el 1 de diciembre fue un informe dirigido a los amloístas, porque únicamente teniendo una visión, llamémosle de lealtad hacia el titular del Ejecutivo, es que uno podría considerar que las cifras que se manejaron el día 1 corresponden a la realidad que guarda el país en este momento. Con esto quiero decir que justamente, como bien señalaba Aurelio, contrastando estas cifras con la realidad, pues con la terca realidad, nos damos cuenta que no corresponden a lo que los mexicanos y las mexicanas vivimos todos los días. Siento que fue un informe triunfalista, en donde lo esperable era que, si bien hablara el titular del Ejecutivo desde lo que él considera o estima sus avances, también debería haber hecho en ese momento una autocrítica. Era el momento ideal para hacer una autocrítica, para corregir el ritmo de algunas estrategias que dice que existen. Nada menos, yo creo que días previos a la presentación de estas cifras que escuchamos, a mí en particular esa cifra que hizo ahorros de 1.300.000 pesos me pareció escandaloso. Porque si hay esos ahorros derivados de la austeridad, derivados incluso de los fideicomisos que sin ninguna prueba asegura que se han manejado con corrupción y de manera arbitraria y unilateral, cuando cada fideicomiso todos sabemos que tiene una estructura específica de control y seguimiento. Está el fideicomiso, el patrimonio fideicometido, el fiduciario, hay un consejo que determina. Bueno, son excesos desde mi punto de vista. Regresando al monto de esa cifra, que hablando de cantidades me pareció exagerado, además sin ninguna posibilidad de verificación ni de comprobación. Y entonces uno se pregunta, bueno, si hay este ahorro de 1.300.000 millones de pesos, ¿por qué no hay tratamientos para niños con cáncer? ¿Por qué no hay vacunas? ¿Por qué no hay infraestructura hospitalaria? ¿Por qué no hay apoyo a las pymes? ¿Por qué no hay apoyos económicos para esta situación de pandemia? Tenemos el porcentaje más bajo, incluso mucho más bajo que Perú, el porcentaje del PIB destinado al apoyo en esta situación económica que se vive tan lamentable derivado del COVID. En consecuencia, si empezamos a analizar por bloques, salud, economía, desempleo, todas las áreas que él abordó de manera, creo yo, de manera autocomplaciente, no corresponden a la realidad. Señaló que
la inversión iba para fortalecer a Pemex, cuando conocemos en qué condiciones están la economía de Pemex, a punto de convertirse en bono chatarra. Un día antes hubo un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Coyoacán, derivado del pésimo mantenimiento de las instalaciones de la comisión. En fin, yo creo que se fueron dando en los escenarios de la realidad muchas circunstancias que echan por tierra los puntos nodales que plantea él en estas cifras. Bueno, no me quiero extender, no sé de cuánto tiempo dispongo, pero yo diría, como para entrar en cuanto al tema, que esa cantidad, hablando de la cantidad de ese ahorro que presumió literalmente como derivado, por otra parte, dijo también, de contratos y de licitaciones que se daban de manera irregular, cuando sabemos que hay un gran porcentaje de adjudicaciones directas, infringiendo la legislación al respecto. Entonces, bueno, hay muchas interrogantes que se plantean. Yo insisto que ese discurso reitera, de otra manera identifica otros adversarios. Antes, siendo candidato, el adversario era el Estado. Fue el Estado reiteradamente. Ahora los adversarios, los conservadores, los fifís, y en consecuencia, pues no ha dejado de ser candidato. ¿Sí? Aún siendo presidente, no ha dejado de ser candidato, por lo que yo concluyo desde mi perspectiva que ese discurso va dirigido a su base, a la base electoral que él tiene, que cuenta y con la que quiere conservar y continuar. Porque difícilmente, si analizamos las redes sociales y demás, y los artículos de fondo, no es convincente desde mi perspectiva. Pocas cosas son convincentes de las que plantea en su discurso del 1 de diciembre. Yo lo dejo allí para dar paso a la opinión de Alberto. Doctor Olvera, su balance de 2 años de gobierno. Bueno, yo creo que tenemos que considerar esto último que decía Mireya. El éxito de López Obrador ha sido ser reiterativo en su narrativa. La narrativa de López Obrador es que hubo un régimen anterior, oligárquico, neoliberal, que destrozó de alguna forma al país en todos los sentidos, moral, económico, social, que recibe una herencia maldita y que le toca reconstruir y que ya está reconstruyendo, que ha avanzado notablemente en este camino. En la cuestión del diagnóstico tienes razón. La coalición que gobernó entre el PAN y el PRI, en efecto, entre 2000 y 2018 fue muy mala en términos de que, teniendo la oportunidad histórica de construir un país democrático, esta coalición terminó haciendo un régimen democrático pero oligárquico, algo que podríamos llamar una coalición competitiva entre el PRI y el PAN. Eso es correcto, es verdad, sí fue, y terminó en el desastre monumental del gobierno de Peña Nieto, con una corrupción impresionante, y allá los veracruzanos sabemos muchísimo de eso, porque los gobernadores se convirtieron verdaderamente en virreyes y nunca habíamos visto una corrupción, una ineptitud de ese tamaño. No podemos entender el fenómeno de López Obrador sin entender lo que pasó. Entonces, primero que nada, lo que pasó fue una catástrofe. ¿Pasó eso? Sí pasó. Fue una catástrofe. Entonces, López Obrador ganó una elección plebiscitaria, es decir, un no o un sí al gobierno anterior. Yo diría que López Obrador no ganó la elección del 2018, sino que la perdieron el PAN y el PRI. O sea, fue un voto no contra el pasado. Y sí, por exclusión de lo que no estaba dentro de esa coalición. En primer lugar. En segundo lugar, lo que ofrece López Obrador para salir de ese desastre, que lo fue en el sentido moral, institucional, etcétera, pues es regresar al pasado. El gran problema es que su populismo específico es un populismo nostálgico, ¿no? Un populismo que ve hacia el régimen desarrollista, estatista del PRI.
quiere reconstruir la hegemonía del Estado a partir de las empresas paraestatales, como fue el caso en los años 50, 60, 70. Y el gran problema entonces, el gran pecado de los neoliberales, sobre todo los priistas, habría sido abandonar la ruta histórica del nacionalismo revolucionario, ¿no? Básicamente, esa es la narrativa. Entonces, poner primero el pueblo, primero los pobres, y denunciar a la oligarquía neoliberal, pues es una forma bastante sencilla de explicar cosas complejas. Y él se ha mantenido en esa dinámica y en ese sentido no se va a salir de esa narrativa, porque precisamente salirse de ella sería reconocer que su proyecto es fallido. Ahora, dos cosas. En primer lugar, la reconstrucción política y moral del país la plantea como un proceso dirigido por un solo hombre. Ese precisamente es el prohombre, el gran líder que representa a un pueblo vago, como todo líder populista, que pretende regresar a un pasado mitologizado, que es el pasado priista histórico, y que, como él dice, las escaleras se van de arriba para abajo. Entonces basta con que el presidente sea honesto y todo lo demás se resolverá. Es mágico el asunto. Entonces, yo creo que esta narrativa ha sido exitosa. Por eso sigue siendo popular. Tiene una tremenda popularidad, a pesar de la catástrofe material en que nos encontramos. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Lo segundo, ya como gobierno, todo régimen populista tiene problemas de implementación de una política alternativa. Casi nunca logran hacer un gobierno eficaz, porque se enfrentan a un problema, ofrecen demasiado en su narrativa, en sus ofertas, el cambio vendrá casi automáticamente una vez que los buenos lleguen al poder, es un poco la narrativa del observador, y resulta que no es así, la cosa es mucho más complicada. Y entonces hemos tenido en el primer año ya una caída de menos 1% del PIB, y por supuesto en el segundo año se viene todo a complicar con la pandemia que afecta a todo el mundo, y por supuesto a un país como el nuestro más, en la medida en que el gobierno se negó a reconocer la importancia y la centralidad de la trascendencia de la pandemia. Entonces, como todo político negacionista, que para todo fin práctico fue el observador también, al igual que Trump y que Bolsonaro, lo que tenemos entonces es un gobierno que no hizo nada. Literalmente no hizo nada. O sea, atendió la pandemia con lo que había, que era muy poco, y menos todavía de lo que había antes, porque destruyó las estructuras administrativas del sistema médico anterior sin haber tenido tiempo de construir una alternativa. Entonces, de manera que encontramos destruido el sistema médico en el momento en que más lo requeríamos. Y por otro lado, no hizo nada en materia económica, tampoco hizo un rescate de las pequeñas empresas, no hubo algún tipo de mejora para los desempleados, de manera que tuvimos una ausencia de política anticíclica que es criminal. Entonces, simplemente siguió lo mismo, o sea, no pasó nada, seguimos exactamente como estábamos. Entonces, la negación del observador de reconocer la trascendencia de esta crisis es verdaderamente muy irresponsable. Lo mismo sucede en otros territorios. Y déjenme resaltar el problema de la militarización de la seguridad pública, que ese es el problema más grave desde el punto de vista político, porque al final de cuentas, incumpliendo con su propia promesa de poner bajo control civil a las fuerzas militares en términos de tareas de seguridad, lo que hemos experimentado en estos meses recientes, porque ha sido en 2020 básicamente, es de hecho la militarización sin precedente del Estado mexicano. Porque los militares ya no solamente están en la seguridad pública, sino que controlan aduanas, puertos, construyen aeropuertos y se encargan de muchas cosas estratégicas para este país. De manera que la destrucción de las estructuras del Estado neoliberal que era necesario llevar a cabo no se correspondió con la construcción de un nuevo Estado de otro tipo. Para eso se requiere siempre una tecnocracia de otro tipo seguramente, pero otra tecnocracia que no hay. Despidió a los tecnócratas experimentados, improvisó funcionarios en todas las áreas y por supuesto tenemos una desinstitucionalización, desprofesionalización del Estado que ha hecho que sea inoperante para todo fin práctico. Para colmo, y termino con esto, construyó un Estado en la sombra, un gobierno en la sombra, que es el que lleva a cabo la política social.
los superdelegados en los estados, con sus respectivos subdelegados regionales, que se corresponden con los distritos electorales, más los servidores de la nación, que son los que reparten el 25% del presupuesto público, pues ni más ni menos que son invisibles a la opinión pública. No sabemos qué hacen. No hay padrones de beneficiarios de los subsidios, no hay manera de evaluar si la política pública se está aplicando. El observador dice que reparten cientos de miles de millones en subsidios, pero no podemos comprobarlo, no sabemos si es cierto, no sabemos a cuánta gente alcanza. Y por otro lado, para terminar, la apuesta a la industria petrolera pues es una apuesta perdida, ¿no? Pemex es una empresa zombie, de manera que tenemos claramente una inviabilidad económica en el proyecto de reconstruir la hegemonía política del Estado a través de su fortaleza económica. Entonces, estamos, digamos, en un momento de suspensión, en una especie de parálisis prolongada, en donde vivimos básicamente del cuento, de la historia, de la narrativa, no de la práctica política. Así es. Aurelio, ¿quieres hacer una pregunta? Quería decir que sí, vivimos del cuento y no de la historia, ¿no? Al grado que leía hace rato una publicación en la página del Gobierno de la República hablando de que Tenochtitlan era de que México era, la Ciudad de México era Tenochtitlan ya desde entonces, y que recibió una invasión extranjera y una cuestión ahí de barbaridades históricas que bueno, que nos dejan ver sobre todo ese nivel de ideologización absurda que se le quiere imprimir a toda la actividad pública en el país, ¿no? Y ya que hablamos de los estados, pues invariablemente tendremos que hablar de Veracruz, que intenta ser el gobernador un mini-mí del presidente, pero que termina siendo una figura pues muy debilitada, muy acotada, que lo que está provocando particularmente en Veracruz es una inestabilidad política, económica y social, pues muy evidente, ¿no? ¿Quiere opinar la doctora Toto? En respecto pues que también se cumplen el contexto, en el contexto de los 2 años también del gobierno de Veracruz, también del mismo partido, y pues en una situación, se puede decir también muy delicada, en el tema de, pandemia, economía, inseguridad. No vamos a especificar que somos los primeros lugares, seguimos siendo los primeros lugares en feminicidios, secuestros, y bueno, con uno de los municipios con mayor temor de los ciudadanos, como es Coatzacoalcos a nivel nacional. Doctora Toto, el balance estatal. Sí, con mucho gusto, pero rápidamente quisiera decir algo en relación con lo que decía Alberto. Coincido con el análisis en el sentido de que los graves errores que se cometieron en las administraciones anteriores, tanto del PRI como del PAN, dio lugar a que se generara precisamente lo que él lo debe conocer y lo sabe perfectamente, esta política de resentimiento. Yo creo que es el resentimiento que hay en la población justificada porque el Estado no ha logrado satisfacer previamente, ¿no?, al inicio de la administración de López Obrador, las expectativas de los ciudadanos. Entonces, esta política de resentimiento simplemente explota el resentimiento, el malestar. Por eso no es capaz de generar políticas públicas, porque es un pensamiento binario, los buenos acá, los malos allá, y de allí es digamos, un cauce que se sigue. Yo creo que acá en el estado de Veracruz, si bien no han teorizado de manera así reiterada el discurso, bueno, en la práctica vemos que hay una grave omisión en la realización de estas políticas que requerían haber corregido las cosas que se hicieron equivocadamente en las administraciones anteriores.
En particular, yo recuerdo que cuando el actual gobernador tomó posesión, hizo un planteamiento que parecía interesante en relación con los desaparecidos, con las víctimas. Se habló que se vivía una crisis en derechos humanos, en efecto así era, y se habló de que se iba a etiquetar recursos, porque si se crean instituciones sin recursos, se atan de manos para actuar. Y parecía que iba a arrancar para resarcir ese agravio de atrás en relación con este grave problema de desaparecidos, de las víctimas indirectas, y no se hizo más. Se inició y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque hay una dificultad para implementar y darle un seguimiento a lo que tendría que ser la construcción de políticas públicas. Obviamente es más aburrido sentarse a diseñar políticas públicas que tengan un diseño, una estructura, un seguimiento, una evaluación y demás. Y para mí hay un mimetismo, incluso hasta gestual, hasta en las expresiones y en las maneras en que se toma la palabra y se imitan ciertas actitudes del gobierno federal. Lamentablemente, vemos también en Veracruz un deterioro muy importante en los otros poderes. O sea, tanto en el legislativo como en el judicial, hay conflictos que derivan de una ausencia seguramente de las mejores formas de hacer política, porque finalmente la división de poderes que corresponde precisamente a un equilibrio de frenos y contrapesos para evitar que el poder se concentre en una sola persona, en el nivel federal o en el nivel estatal, pues vemos que obviamente de facto eso no sucede. Por lo tanto, el hecho de estar hablando de un Estado de Derecho, de que se respeta la disidencia, de que hay beneficios sociales, yo creo que sí hay programas sociales, pero son eminentemente clientelares. Y esto yo creo que es importante señalarlo. Incluso a mí, en el ámbito estatal, yo estoy impactada precisamente por cómo se ha incrementado los feminicidios, la inseguridad, cómo transita uno y ve negocios cerrados por todas partes, casas en renta, casas en venta. Bueno, si eso no es un deterioro de la economía estatal, negocios que tenían muchos años se están cerrando por falta de apoyos. Y desde el gobierno federal dicen que empezaron de abajo para nutrir a los de arriba, pero que no van a apoyar a los demás. Entonces, bueno, eso es una contradicción, eso es muy elemental como pensamiento. Se gobierna para todos con políticas públicas que deben de dar respuesta a los problemas generales. Me parece que en el estado de Veracruz, habiendo empezado con un planteamiento interesante en el ámbito de los derechos humanos, ya luego no se supo más. ¿Y qué vemos ahora? Bueno, pues una serie de medidas que dejan mucho que desear en cuanto a la expectativa de los veracruzanos y en general de los mexicanos. Creo que se generaron amplias expectativas y las respuestas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, dejan mucho que desear. Por ejemplo, la cuestión del tratamiento de los niños que requieren terapias, los medicamentos para el cáncer, incluso ya las vacunas que tradicionalmente tenían los pequeños al nacer y que se las ponían contra la polio y demás, no existen. La gente tiene un viacrucis buscando medicamentos, no es posible que el derecho humano a la salud es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Me impacta mucho el menosprecio que hay hacia el Estado de Derecho. Hay imperfecciones, reconozco que hay errores, que no es un Estado de Derecho como desearíamos mucho que lo fuere, pero es lo que tenemos y lo que hay tendríamos que cuidarlo porque de lo contrario nos dirigimos peligrosamente a un Estado que podría tener signos de autocracia. Estamos viendo que están tocando puntos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recientemente hay una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional en materia de propiedad.
Y vemos acá en el estado de Veracruz una serie de iniciativas que son aberrantes y que incluso Aurelio en alguna ocasión también trató algunas que tienen que ver con la cuestión electoral. Incluso interponen recursos contra leyes que ellos mismos generaron. Esto me parece una aberración jurídica, esto me parece de una frivolidad y una falta de seriedad que repercute en la construcción de credibilidad. Los líderes federales o estatales, quienes están con la delicada tarea de gobernar, deben de crear confianza, precisamente. Y ahora lo que se siente es temor, es angustia, es incertidumbre, hay un gran malestar y hay un gran caldo de cultivo para que prolifere, como está sucediendo, la delincuencia y la inseguridad constante. Eso es lo que yo observo en este caso. Doctor Olvera, ¿cómo ve Veracruz? Bueno, ahora que escuchaba a Mireya dije, ay, está hablando del gobierno de Duarte seguramente, ¿no? Porque el gobierno de Duarte no había medicinas para los niños, se les daban agua, la inseguridad llegó al extremo, fue un desastre, etcétera, ¿no? O sea, Veracruz es el mejor ejemplo del desastre que dejó el PRI, que el PAN lo compuso en un pequeño gobierno de 2 años. Y precisamente el desastre de Fidel Herrera y de Duarte es una de las causas del triunfo nacional de Morena, no solamente en Veracruz, sino nacional. Fue uno de los peores desastres de México. Entonces digo, perdón, pero aquí sí en Veracruz no hay manera de olvidarnos del pasado inmediato, porque es una catástrofe lo que vemos. Ahora, lo triste es que el gobierno actual más bien continúe haciendo lo que ya se estaba haciendo antes en términos de no respetar la ley, en términos de pasar por encima de la autonomía del Poder Judicial, en términos de controlar el Congreso por vías non santas. Por Dios, eso era lo que se hacía antes siempre, ¿no? O sea, lo malo es que no han cambiado las cosas. Que la promesa de Morena había sido que las cosas serían diferentes. El problema es que no lo son. Morena ha actuado, ha pasado por encima de la ley para quitar al fiscal, que era un inútil por otra parte, digamos, o sea, nadie lo va a extrañar, pero lo quitaron de una manera poco elegante. El PRI y el PAN tenían la ventaja de simular que obedecían la ley, era una simulación, era una burla también. Eso ni la burla perdonan, literalmente, o sea, lo hacen cínicamente. Pero digamos, últimamente es en contenido la misma cosa. Entonces, estamos viendo que para garantizar la gobernabilidad, en Morena, en Veracruz, ha recurrido a los viejos métodos priistas autoritarios, ¿no? Básicamente tenemos continuidad con el PRI en cuanto a los métodos de gobierno y, en efecto, como decía Mireya, un incumplimiento de las promesas más notables del gobernador, particularmente el asunto de su declaración de emergencia humanitaria, que fue un gran logro discursivo en 2018 y que no avanzó nada, literalmente. Entonces, tristemente, lo que podría haber diferenciado al gobierno de Veracruz en relación al federal y a todos los demás estados, que era la atención al gravísimo y terrible problema de los desaparecidos heredados, los gobiernos priistas básicamente y también del panista, pues no se atendió, no se supo cómo, no hubo los recursos, no se crearon policías eficaces, no es fácil construir una policía nueva de la catástrofe heredada, eso es verdad, un poder judicial catastrófico, no tuvieron a quién poner, no sabían a quién poner el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, tenemos verdaderamente una zona de desastre estatal en Veracruz, que no es una situación nueva. Lo peor es que es la continuidad del desastre estatal que se construyó en Veracruz desde fines del gobierno de Fidel Herrera. Con Fidel Herrera no tuvimos gobierno, tuvimos un gobernador, porque él decidía todo, ¿no? Y se acabó. Y también con el caso de Eduardo estábamos en las mismas. De manera que tuvimos gobernadores ocurrentes que concentraban el poder total. Y ahora un gobernador que no tiene ni ocurrencias, que es un gobernador sumamente débil, y que entonces gobiernan debajo de él los funcionarios que son más mañosos, más conocedores de los bajos fondos de la política,
Y eso es lo que están, ¿no? Las prácticas. Y mientras tanto no hemos construido ciudadanía, no hemos construido nuevas formas de representación, no hemos construido nada nuevo que sustituya al viejo Estado. Entonces, en la práctica aquí en Veracruz se ve más nítidamente que a nivel nacional la continuidad básica de un régimen que no respeta la ley, que se ve rebasado por los intereses fácticos, que no puede controlar la violencia, que es lo que venía sucediendo desde antes. Y esa es la gran tragedia, ¿no? El colapso de una expectativa, de una esperanza de que las cosas iban a cambiar. Yo creo que aquí somos responsables todos, los ciudadanos también lo somos, a nivel nacional y estatal, por no ser capaces de exigir más todavía, ¿no?, de estos gobiernos. Hemos pensado que sacarlos del poder por la vía electoral, que es lo que hicimos, sería suficiente, como lo pensamos en el 2000, cuando sacamos al PRI y llegó el PAN. Y desde entonces aprendimos que no es suficiente, que uno tiene que involucrarse, la ciudadanía tiene que intervenir, porque la naturaleza del poder es tal que conduce a la corrupción sistémica mientras no hay una presión desde abajo. Y esto es lo que nos ha hecho falta en Veracruz, lo cual nos deja con un escenario sumamente complejo y un poco desesperanzador, porque realmente, si bien Morena está gobernando muy mal y no hay alternativa, pues es evidente que no se puede pensar que el PRI y el PAN, que ya gobernaron y que destruyeron a Veracruz, vayan a ser la alternativa tampoco. Entonces, estamos en una situación verdaderamente muy difícil como para encarar una verdadera transformación democrática. Si me permites, yo quisiera ahondar en lo que dijo el doctor Olvera, Aurelio, con la doctora Mireya Toto, respecto a esta continuidad de la que habla, en la cual, bueno, yo también estoy de acuerdo, porque la gente votó por un cambio y, bueno, votó de manera contundente en el 2018 y, como bien dice él, bueno, pues ha sido una serie de chascos y decepciones que la ciudadanía no está viendo. Doctora Toto, en ese sentido, nos enfrentamos ya en poco tiempo a nuevas elecciones, en medio de una pandemia, en medio de pues una serie de malas decisiones, de tropiezos, de falta de compromiso, y en ese sentido yo creo que va a ser un gran reto para el 21, tanto para los partidos políticos, llamémoslos los viejos, como para los de nueva creación, porque yo veo la situación bastante delicada en el sentido de un gran número de personas decepcionadas y, por cierto, en la quiebra absoluta. Hablemos en todos los niveles, ahora sí que de arriba para abajo, en todos los niveles. Hoy veíamos al presidente hablando bueno, más bien ha venido dando resultados de sus 2 años de gobierno, como por ejemplo los logros. Habla de más de 500 mañaneras como logro, habla de haber realizado la ceremonia del grito y los desfiles del 16 y 20 de noviembre, habló como logro también la rifa, que no fue rifa, del avión que nadie tiene, y bueno, pues una cantidad de mentiras que abundaron. Ya no voy a hablar de las pifias que en Veracruz suceden a diario, pero a ver, con todo este contexto y en medio de esta grave situación de salud a nivel mundial que todos estamos padeciendo, ¿cómo ven el escenario para el 21 en términos electorales? Pues ahora que habla Alberto primero, ¿no? Ok. Y sobre todo porque lamentablemente mi tiempo es limitado esta noche. Ok, doctor, si nos da esta última respuesta, ya nos quedamos con la doctora Toto para, ahora sí, como dicen, para rematar. Como intervengo con colegas de otros, un diálogo con colegas de otros países, curiosamente ahora me toca entrar para hablar con alguien más. Pero bueno, rápidamente les comento que el 2021 no se prefigura como un momento refundacional de la democracia, porque lamentablemente el sistema de partidos va a ser el mismo. Los partidos nuevos no son nuevos, son
pedacería de los viejos partidos, expriistas básicamente, gente que puede tornarse morenista, panista, priista, lo que sea necesario para permanecer en las filas del poder, de manera que no tenemos entre los nuevos partidos ninguna alternativa, ¿no? Es más de lo mismo o peor, así que no vamos a sacar mucho de ello. Morena es posible que conserve, digamos, un bono de esperanza, que es lo único que le queda a la ciudadanía mexicana, y sobre todo tiene la enorme ventaja, pero la gigantesca ventaja de no tener enemigo al frente, porque, como mencioné hace un momento, el PRI y el PAN y el PRD tienen un grado de deslegitimación ganado a pulso, digamos, ¿no? Por sus gobiernos anteriores, que verdaderamente es muy difícil que la ciudadanía pueda tomar en serio como alternativas volver al pasado, un pasado catastrófico, particularmente en Veracruz. De tal forma que difícilmente podemos pensar que vaya a haber una alternativa. Tampoco hay condiciones para que emerjan candidaturas independientes que han sido literalmente prohibidas por la ley. Es tan difícil hacer una candidatura independiente que no es posible. De manera que tal vez haya algunos municipios, un diputado local o dos, uno o dos diputados federales que puedan surgir de filas autónomas que alguien les preste registro a algún partido. Los partidos van a estar desesperados por conseguir el registro o mantener el registro. Es su reto para las próximas elecciones, que a lo mejor hasta lanzan algunos candidatos buenos, en verdad, puntualmente. Pero, digamos, de ahí en fuera es claro que no tenemos una opción clara a los mexicanos en este momento. Por otro lado, tenemos que pensar estratégicamente. A Morena le conviene que haya una oposición unida. La unión entre el PAN, el PRI y el PRD es necesario para Morena. ¿Por qué razón? Porque Morena necesita un enemigo al frente. O sea, Morena no es nada sin enemigo al frente. Morena literalmente es un vacío político total. No tiene programa, no tiene liderazgo, no tiene estructura, no es nada. Es un símbolo muy extraño que se llena solo porque existe un otro que es peor. Entonces, Morena, para no colapsar, para no implosionar internamente entre todas sus fracciones y demás, necesita un enemigo allá afuera. Entonces, curiosamente, la alianza de partidos va a ser funcional para que Morena pueda mantener el discurso de los malos contra los buenos, ¿no? Y en efecto son muy malos los malos. Los buenos no son buenos, pero los malos, cualquiera. Entonces, el problema es ese, ¿no? Básicamente tenemos esta situación catastrófica. Dante Delgado ha tratado de jugar con su Movimiento Ciudadano una opción inteligente, digamos, de no sumarse a esa alianza, jugar por fuera, aunque sea minoritario, pero conseguir por ahí algunos senadores, algunos diputados, competir sin ganar alguna elección gubernatorial, y en ese sentido prefigurarse como una alternativa que ni será Morena, ni será la alianza neoliberal, para el futuro, digamos, ¿no? Básicamente yo creo que es su jugada, tomando en cuenta que tiene una base política importante en Jalisco, que no es suya, es de Alfaro, el gobernador de Guadalajara, de Jalisco, pero que va a jugar también con el potencial candidatura presidencial. Entonces, tenemos que pensar entonces que la gran ventaja de Morena, que en 18 fue el desprestigio y la deslegitimación bien ganadas del PRI y del PAN, sigue vigente todavía en 2021, porque estos viejos partidos no han hecho autocrítica alguna, no han dicho nada frente a los escándalos de corrupción, frente a todo lo demás, están calladitos, nadie dice nada, nadie saque la cabeza porque todos están de alguna forma embarrados en la cuestión. Entonces, es trágico y es tragicómico, yo diría más bien, en la situación en que se encuentran el PRI y el PAN, porque al final de cuentas no son capaces de enfrentar la realidad de que en efecto son profundamente corruptos sus partidos que condujeron al desastre institucional y moral del país. Entonces, creo que eso es lo indispensable de considerar y es la ventaja de Morena a pesar de todo. Ahora, en 2021 hay un precio que pagar por la crisis económica brutal, por los
250,000 muertos que vamos a tener por la pandemia, por la irresponsabilidad monumental del Estado en esa materia, sí habrá un precio que pagar. Es muy probable que entonces que no gane estrepitosamente, que pierda algunas elecciones locales. Pero digamos, no vamos a tener una alternancia en ese sentido. Entonces, creo yo que tenemos mucho que hacer, mucho que construir. No va a haber oportunidad de crear nuevos partidos de aquí al 2024 porque la ley lo prohíbe. De manera que el cierre del sistema político en este momento está jugando a favor de Morena, ¿no? Completamente. Lo que los priistas y los panistas consideraban que era su ventaja, que era el monopolio en el sistema de partidos, ahora se les va a convertir en su desventaja. Y lo malo es que los ciudadanos nos quedamos básicamente sin opciones serias que sean realmente alternativas a esta situación tan trágica que vivimos. Así que nos tocará inventar algo que pueda ser una salida en un momento determinado, pero que también en 24 funcionará por la vía más bien del colapso, es decir, volverá a ser una elección plebiscitaria, muy posiblemente contra Morena en esta ocasión, sin que sepamos a qué sí vamos a votar. En fin, esos son los retos que tenemos. Les agradezco mucho la invitación, Aurelio y Mónica. Ha sido un placer estar con ustedes, compartir la mesa con Mireya, un honor. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio. Y pues esperemos que pronto nos estemos viendo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Alberto Olvera. Y bueno, si también nos pudiera contestar la doctora Mireya Toto, pues acerca de esta expectativa hacia la elección intermedia que ya está encima, que incluso en Veracruz pues se intentó retrasar el inicio del proceso electoral local con esa fracasada reforma electoral, que ahora ha puesto pues en verdaderos aprietos al órgano electoral local, que a marchas forzadas tiene que arrancar un proceso electoral que ya había sido programado su inicio para el mes de enero. Así es. Yo creo, coincido con Alberto en algunas cosas, en otras discrepo. Yo creo que Morena en el 2021, por eso inicié mi intervención diciendo que este discurso del 1 de diciembre iba dirigido a la base de Morena, iba a los amloístas, no a los mexicanos en general, porque tiene una perspectiva electoral. Yo creo que sí, en efecto, están los partidos tradicionales que conocemos con sus errores y sus características que todos conocemos y hemos vivido y sufrido. Dicho esto, yo creo que está en construcción la intervención de la sociedad civil, que si bien no puede presentarse en la contienda electoral con candidatos propios, se podrían hacer ejercicios que se han hecho en otras partes del mundo. Yo recuerdo en alguna ocasión en Francia cómo las organizaciones de la sociedad civil se reunían con los candidatos de ciertos partidos o con ciertos partidos para proponerle candidatos externos, pero gente con credibilidad, gente que estaba involucrada con los problemas, sea a nivel nacional, sea a nivel estatal. Si los partidos con registro les cae el 20 y tienen claro que la única posibilidad de modificar el estado de cosas en el que lamentablemente nos encontramos tanto en México como en Veracruz, puede haber la posibilidad de que se vayan transformando con nuevos perfiles. Para mí, cuando se dice, bueno, hay que imaginar otras posibilidades, creo que no debemos desconocer que hay una parte muy importante de la sociedad civil que se está movilizando para crear conciencia, para exigirle incluso a los partidos justamente el diálogo y la posibilidad de que presenten candidaturas ciudadanas. Es una posibilidad que no hay que descuidar, que hay que darle seguimiento y ver hasta dónde se puede llegar. Yo creo que desde el momento en que entró López Obrador al poder a la hora actual, ya hay una narrativa en que se le identifica perfectamente como formando parte de una internacional populista de derecha.
Esa internacional populista de derecha la encabeza Trump. Y hay los gobiernos trumpistas que se aglutinan alrededor de él. Eso no lo podemos desconocer en un análisis de esta naturaleza. Bueno, me extraña que Alberto no lo haya argumentado, pero por ejemplo tenemos un texto muy importante de Francis Fukuyama sobre las políticas del resentimiento y cómo Erdogan en Turquía, en Austria, el Brexit, el mismo Trump, muchos de estos líderes populistas que desde diferentes plataformas ideológicas han explotado este resentimiento. Pero ya hay mucha información dentro de la sociedad mexicana a través de las redes de que no tenemos un gobierno que esté gobernando para todos, sino para conservar el poder. Y yo creo que no queremos más esto. En efecto, se cometieron errores garrafales en los partidos que han estado en el poder, tanto a nivel estatal como a nivel federal, pero eso no justifica que ahora haya un bono de esperanza para el 2021 ni para el 24 para Morena. Porque entonces, bueno, yo creo que lo que está en juego es la nación. En el 21 está en juego el proyecto de nación y la posibilidad que el poder se concentre en una sola persona. Y de allí a la autocracia, bueno, de facto, lo estamos viendo. Se están tocando puntos nodales de la Constitución General de la República que con todas las imperfecciones cubrían un esquema. En efecto, con los corruptos había vacunas, había estancias para madres, había apoyos para las escuelas, no había desabasto de medicamentos y si había, no era en la forma escandalosa en que estamos observando en esta situación. No había el querer sustituir a la Constitución por un código de ética que resulta verdaderamente poco serio para una nación con la problemática que presenta México en este momento. Entonces, yo creo que habemos muchos quienes estamos profundamente preocupados por el rumbo que tome la nación, porque finalmente hay un bono de esperanza al inicio. Uno pudo no haber votado por el titular del Ejecutivo Federal, pero en la democracia se gana o se pierde, y dejas la expectativa de ver, bueno, cuáles van a ser los resultados. Pero a medida que pasa el tiempo, estamos viendo resultados que son francamente preocupantes. Y esto creo que ya gran parte de la ciudadanía también hay que valorar que están conscientes. Cada vez hay más personas conscientes. Y antes que se me pase, yo quiero señalar algo. En el 2018, López Obrador ganó con el 34%. La votación fue favorable a su partido, el 34%. El abstencionismo, el 36%. Y otros partidos el 30%. Ojo, ganó el abstencionismo. No ganó López Obrador, ganó el abstencionismo. ¿Y por qué hubo tal abstención? Precisamente por el desaliento y el enojo y el malestar hacia el mal desempeño de los anteriores partidos políticos que estuvieron en el ejercicio del poder. No olvidar esto, pero ahora hay mucha gente que está concientizándose para participar e incidir y tratar de cambiar el rumbo, porque bueno, a todos como mexicanos nos duele la tragedia que vivimos, porque es una tragedia de dimensiones inconmensurables la situación en que se encuentra el país. Cuando vimos cómo inundaron los pueblos de la Chontalpa, sin decirles literalmente que sin desalojarlos previamente, sin apoyarlos, sin tener sistemas específicos ya planteados si era necesario, y se dice también que era para no inundar los bocas. Si vemos el presupuesto 2021 y vemos cómo se han incrementado los proyectos faraónicos, preocupante, porque eso implica cada vez un mayor empobrecimiento. Creo que ya hay un incremento de 12 millones de pobres más en el país. Entonces yo creo que hay mucho que hablar y decir y desarrollar en esto. Yo sí quisiera recordar y señalar que es sumamente peligroso el hecho de que se incremente y prolifere y se fortalezca esta internacional populista de derecha.
El populismo puede ser de derecha o de izquierda con los discursos de cualquiera de los dos ámbitos, pero en el fondo es lo mismo. Es la instrumentalización del resentimiento, del odio y la concentración de poder. Eso es todo. Y eso tiene un solo nombre. Y creo que gran parte de la sociedad ahora está cada vez más consciente. Yo confío en la participación ciudadana, yo confío en las personas, incluso críticas al interior de esos partidos que tienen tras de sí antecedentes de errores garrafales que se cometieron en diferentes ámbitos. Entonces, mi opinión respecto al 2021 es que hay mucho trabajo por hacer, que no se va a esperar al 2020. El proceso ya empezó. Y en consecuencia, las gentes se están preparando desde la ciudadanía también para tener un ejercicio participativo, y hay mucha gente que está consciente, y reitero, y estoy convencida que en el 2021 se juega la nación. Porque estoy cierta que si controla la mayoría en el Congreso, va a modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y a partir de ese momento, ya no hay marcha atrás. Entonces, esa es mi perspectiva. Todo parece indicar que iríamos así en la hipótesis de que le dieran un bono de esperanza. No sé si entendí mal a Alberto porque hablaba ya muy deprisa, pero me pareció escuchar que decía que él consideraba que podía haber un bono de esperanza. Lamento aludir a él cuando ya no está presente, pero ustedes me corrigen si escuché mal. Habló de un bono de esperanza para Morena. Él refería que podría existir, ¿no? Que podría existir de alguna parte de la población que no se vea reflejada en las otras opciones, ¿no? Así es, en la pasividad de la falta de respuesta de los otros partidos. Bueno, yo coincido en que no han sabido aprovechar estas partes que se han presentado, y precisamente porque tienen sus intereses, y esa es la principal crítica que se les hace. Coincido en esto. Pero un bono de esperanza a estas alturas, después de que estamos en caída libre y sin red de salvación abajo, pues yo lo veo que solamente ese bono de esperanza sería en su base electoral. Por eso regreso a mi punto de partida. El discurso del 1 de diciembre fue dirigido a los AMLOístas, no a los mexicanos en general, porque era cuestión de cumplí, y nada más me quedaron 3. Y bien decía, terminando una columna de Yello, ¿cuáles son esos 3 puntos que le faltaron? Que lo señala. Pues sí, ¿no? Coincido totalmente. Muy bien. Gracias. Mónica, ¿quieres hacerle alguna pregunta más? No, pues sobre todo agradecer a la doctora Mireya Toto, que pues es una experta en varios temas, pero muy ad hoc para este programa de hoy. Tanto ella como el doctor Olvera creo que fueron nuestros invitados de lujo para desmenuzar un poco lo que pasa después de 2 años en este país y en este estado. Yo en lo personal creo que Aurelio seguramente lo hará, pero le agradezco mucho. Ya no me dio tiempo de agradecerle suficientemente al doctor Olvera, y hay muchos mensajes de saludos para los dos, de agradecimientos. Les agradecemos a todos los que han estado pendientes del programa. Yo creo que ya les quitamos el tiempo suficiente. No sé qué pienses tú, Aurelio. Bueno, yo sí quisiera hacer una última pregunta. Una última pregunta en relación con pues el único movimiento que, sin estar debidamente articulado o formalmente articulado más bien, que actúa más instintivamente, pero que ha puesto en verdadero predicamento por su ausencia de respuestas a esta problemática de parte del actual gobierno, tanto a nivel federal como estatal. ¿Qué opina, doctora Mireya Toto, sobre el papel que puede jugar este movimiento de masas del feminismo que los tiene pues completamente atrapados incluso en su propio discurso, porque como hicieron con muchos otros movimientos o muchas otras causas, se colgaron de estas cuando eran oposición, pero ahora que son gobierno, pues ya no les gusta que esos movimientos les sigan reclamando, ¿no? Y el feminismo ha sido particularmente
uno que los ha puesto contra la pared. ¿Qué papel puede jugar precisamente en esta recomposición hacia detener esta andanada autoritaria que nos pueda llevar a una autocracia, como pareciera que quieren algunos que están en el gobierno? Sí, muy buena pregunta. Yo no abordé porque sé que había muchos otros temas y yo estoy convencida que de los movimientos que existen y que han expresado resistencia e inconformidad, es el movimiento feminista el que pone en entredicho la forma de gobernar de la llamada 4T. Que por cierto, ninguna base se sentó el 1 de diciembre, como señaló el titular del Ejecutivo Federal, que a partir del 1 de diciembre estaban sentadas las bases, o sea, por un golpe de vara mágica. Yo creo que el feminismo es la preocupación, el verdadero peligro, entre comillas, del cuestionamiento a fondo de las estructuras, porque es profundamente patriarcal y conservador el discurso que maneja los de Morena. Es un discurso vertical, es un discurso patriarcal, es un discurso autoritario y a través de la movilización de las mujeres se logran mover cimientos que mueven también la emoción en muchos ámbitos de la sociedad. Y sabe de la fuerza movilizadora de las mujeres, que cuando nos comprometemos con una causa, somos congruentes con esa causa desde las plataformas en las que nos encontremos. Y la congruencia, eso es uno de los requisitos precisamente para poder transformar la sociedad. Creo que ese es el talón de Aquiles. Y creo que el movimiento, ese es el punto fundamental que va a seguir creciendo y que va a seguir poniendo en cuestión. Lo veo en función de, si se dan cuenta brevemente, donde hay mayor destrozos e incendios es en la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué nada más ahí y no es en otras entidades federativas? Porque obviamente que hay infiltrados. ¿Para qué? Para desprestigiarlos. Es patética la forma en que gente que se decía feminista y que forman parte de la actual administración se quedan callados. Es preocupante que el titular del Ejecutivo Federal no distingue entre homicidio y feminicidio. Y entonces ese movimiento va sacando a flote las contradicciones, muchas evidentes y otras no tanto, de lo que significa la narrativa de la Cuarta Transformación. Y viene una nueva generación, esta generación de feministas, enriquecida por las experiencias de quienes hemos estado desde antes también en el frente de batalla, transformando también desde las leyes, desde las instituciones, desde la academia, insistiendo, porque está diversificado. Hay una presencia difusa. No es localizable como hay una cabeza, vamos a descabezar acá, sino que es más difícil de identificar, más allá de que haya ciertos grupos que en un momento dado puedan tomar la iniciativa. Yo tengo mucha confianza en que precisamente el feminismo es va a ser uno de los puntos de quiebre fundamentales para poder seguir poniendo en evidencia las contradicciones que acompañan el discurso patriarcal profundamente conservador de Morena, y que eso va a ser su talón de Aquiles. Definitivamente, yo creo que lo que vimos, por ejemplo, en Jalapa, doctora Toto, que había una cantidad de policías el día de la marcha, cuando pues ahora sí que hubo pintas, hubo las expresiones normales que tenemos derecho cualquier persona, sobre todo aquellas que están sumamente afectadas, madres de mujeres que han sido violentadas. Y hubo una cantidad de policías, por ejemplo, en la capital del estado, que ojalá así hubieran estado en otros lugares donde han asesinado incluso alcaldesas. A lo que voy, yo siento que no han sabido reaccionar, enfrentar esta vorágine que cada vez está más sólida
sólida en materia de leyes incluso, ¿no? De decisiones, de valentía de millones de mujeres. En México yo difícilmente había visto tantas mujeres unidas en una misma causa y creo que sí, coincido, va a ser el talón de Aquiles. No sé si vayan a poder con ello, no sé si lo van a poder enfrentar, pero de que esta parte sí va a ser ahora sí que la piedra en el zapato, podemos llamarla así, porque en el discurso del otro lado, pues no se ve ninguna consistencia. Ninguna Incluso consistencia. lo que se ve, perdón, es un ánimo cada vez menos contenido por reprimir. Así es. Cada vez menos Así, contenido, cada vez más bueno, evidente, ¿no? más evidente, la represión salta a la vista y de repente se contienen. Descabezó el CONAVIM, descabezó el CONAPRED, dejó sin presupuesto la Comisión Estatal, la Comisión de Víctimas a nivel federal. Acá no sé si existe todavía. Entonces, muchos de los aspectos que tienen que ver con las cuestiones de género, bueno, nada menos, ellos mismos reformaron la Constitución, gritaron, ditirambos, diciendo que era histórico. No, en Francia tiene más de 20 años lo que se llamó precisamente la transversalidad, ¿no? Esta perspectiva transversal. Sí. Bien. Y ya la querían echar abajo sin darse cuenta que había un tercero transitorio que obligaba necesariamente. ¿Qué hizo el INE? Lo que hizo el INE fue implementar medidas, lineamientos, porque la Cámara, el Congreso, no cumplió su obligación de tener la legislación secundaria a la fecha en que se cumplía un año que debían haber implementado en todos los esquemas de poder. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Para mí, ese es un argumento fundamental. No implementaron la legislación, pero la ley lo dice muy claramente, que aún sin la legislación secundaria está en vigor, porque entró en vigor al día siguiente de la reforma. Entonces, hay mucho tejido, muchos datos muy importantes bajo la mesa que deben de ir saliendo, porque manejan un discurso de mentira. Y este manejo del discurso de la posverdad es una de las características precisamente para implementar el populismo. Hay un texto muy importante que para mí me parece fundamental en estos momentos de una turca, ese Temelkuren, que dice 7 pasos para perder un país, de la democracia a la dictadura. Y cuando uno analiza y vas revisando paso por paso el libro, te das cuenta que puede aplicarse al populismo de derecha como al populismo de izquierda, ¿no? Cuando habla en el informe de la Guardia Nacional que le sirvió para hacer un muro en el sur, para defender los intereses de Trump, para que Trump pudiera utilizar esta situación y dejarlo a él hacer lo que quisiera. Entonces yo creo que todo ese discurso se va desarticulando. Yo, antes de irme, quisiera señalar que en el discurso del primero dice que hay insumos, tenemos el lugar 53 de este ranking que salió recientemente de Bloomberg. Ahora, ayer salió, creo, que el IMSS, que el ISSSTE y que el INER están pidiendo aumento de presupuesto, están pidiendo la compra de un robot para limpiar los hospitales, cuando la Comunidad Europea hace mes y medio, 2 meses, adquirieron 200 robots para los hospitales. Un robot piden para comprar. Vemos, eso contradice obviamente la parte excesiva de los planteamientos. Por eso yo digo, reitero, que ese discurso fue para los androístas, para conservar esa base que él sabe que es un peligro, porque cada vez hay más desafectos, ¿no? Cada vez más hay un éxodo, cada vez hay más convencidos, cada vez más va a haber una diáspora, y también a eso hay que considerarlo, y va a repercutir en la elección del 21. Por supuesto. Pues, doctora Mireya Toto, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un deleite. Nos podríamos seguir aquí
otra hora, Toda pero la pues noche. ya se está haciendo un poquito tarde y no queremos abusar tampoco de su tiempo y su buena fe, pero ha sido sin lugar a dudas extraordinario poder charlar con usted, con el doctor Olvera, también sobre estos temas que finalmente nos atañen, y que vemos que a uno que otro tarado, como uno que acaba de comentar por aquí, les hace, les provoca mucha tirria, ¿no? Pues hay de todo en la viña del Señor y pues bueno, afortunadamente todavía hay libertad de expresión en este país, hasta para que personas como Manuel Favela venga a escupir odio, ¿no? Parte del show, ni modo, pero pues muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros estas reflexiones, este análisis sobre pues lo que es importante para el país, lo que es importante para Veracruz y para todos quienes aquí vivimos. Así es, porque nos atañe a todos. A todos. Lo que avanzamos y si analizamos con argumentos, no con descalificaciones. La descalificación y el odio es una manera simplemente de eludir el fondo de los temas, ¿no? Entonces, bueno. Yo quiero agradecer a todos los que nos mandaron comentarios, cualquiera que sea, pero la verdad, aquí estuve viendo son más los buenos que los malos, pero... Abrumadoramente, ¿no? Abrumadoramente, pero hasta los malos los aceptamos porque nosotros sí creemos en la libertad de expresión y creemos que pues todo abona. Y sobre todo yo quiero agradecer de nuevo a la doctora Mireya Toto su tiempo, al doctor Alberto Olvera por este tiempo, por esas aportaciones de experiencia de muchísimos años, de gente que sabe y que el público que nos ha visto lo ha dicho. Estoy leyendo y han reconocido muchísimo el análisis de ustedes dos, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y un gusto su amistad. Igualmente. Igualmente, doctora Toto, y pues muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron esta noche y que han mantenido el interés del programa a pesar de que ya pasa de las 11 de la noche, ¿no? Así es. Muestra de pues lo interesante que estuvo la charla. Y pues bueno, tenemos una costumbre aquí del programa, doctora Toto, de recomendar cada semana, hacer una recomendación musical para pues todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Entonces, pues le toca a usted recomendarnos qué canción le gustaría que compartamos en la página de Facebook de La Clave. Se sube después del programa, se sube, así que una canción que le guste, cualquiera que sea, ya. A ver, perfecto. A ver. Bueno, sí. Hay una que me gusta mucho de Camila Cabello, Habana. Muy bien, perfecto. Pues esa será nuestra recomendación musical de esta semana y pues nuevamente reiterarle nuestro enorme agradecimiento por tan interesante análisis, tan certeros puntos de vista. Y que no sea la última vez. Nos vemos a la próxima. Cuando gusten, es un placer dialogar con ustedes y creo que es importante construir ciudadanía y dialogar y cambiar impresiones porque es por México. Queremos que México, lo que se quiere se critica para que sea mejor. Lo aprendí desde la primaria. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Que pasen buenas noches y nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Hasta luego.